Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por su asistencia a nuestro webinar. Vamos a dar unos 2, 3 minutos mientras llegan más asistentes. Muchísimas gracias. Listo, buenos días nuevamente y bienvenidas a todas las personas que se han estado uniendo en los últimos minutos. Agradecemos muchísimo su participación y la atención a esta invitación para el webinar Cómo medir y reducir la huella de carbono en el transporte de carga. Primero que todo, y para empezar con una breve introducción para quienes no nos conocen, en lógica, pues quienes estamos moderando este espacio, nos definimos como una marca más que una empresa, con tres verticales, que serían la colaboración, los servicios e investigación. Y en conjunto trabajamos con el propósito de transformar las redes de valor, las empresas y los países. Desde esta vertical específica de investigación, que es desde la cual estamos adelantando la iniciativa que vamos a presentar, trabajamos en formación e investigación aplicada para ayudar a empresas, gobiernos y organizaciones a competir en un entorno empresarial cada vez más complejo. Tenemos ya una historia de 17 años, este año vamos a cumplir la mayoría de edad y pues nacemos a través de una alianza con el Centro de Transporte y Logística del MIT. Lógica Investigación también es el Centro Latinoamericano de Innovación en Logística. Como les comentaba, realizamos investigación aplicada, divulgación de conocimiento y pues trabajamos con una red de aliados estratégicos y académicos en toda la región. En lógica, en general, a partir de estas tres verticales, trabajamos por el cumplimiento de estos objetivos que tenemos planteados para el 2027. Em, Queremos contribuir a conectar 1 millón de empresas a través de nuestras soluciones desde una perspectiva de colaboración. Queremos, y me voy a pasar a la parte derecha para luego empezar a devolverme con todos estos objetivos, queremos también contribuir a la formación de más de 3 millones de personas a través de espacios con propósito enfocados a los líderes y pues por supuesto a toda la comunidad, pero con énfasis en los líderes a través de conocimiento aplicado. Y pues tenemos tres objetivos clave que se concentran en tres frentes. El primero, incrementar en 3 puntos porcentuales la disponibilidad de productos.
Esto con el objetivo de que las empresas puedan vender más, tener más ingresos. En segundo lugar, reducir en 2 puntos porcentuales los costos logísticos, generando eficiencias reales en toda la red de valor, es decir, que puedan tener también mayores utilidades. Y por último, reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero en transporte de carga. Esto, por supuesto, contribuyendo con la Agenda Climática Internacional. Y adicionalmente, y en esta misma línea de sostenibilidad ambiental, queremos incrementar la capacidad de recuperación de alimentos en 2 puntos porcentuales. Entonces, este breve contexto para aquellos que tal vez no habían escuchado de lógica, todo lo que hacemos se resume en estos objetivos, todo el valor que generamos se enfoca en estos puntos. Entonces, luego de esta introducción, vamos a tener esta agenda en nuestro webinar de hoy. Primero, unas palabras de bienvenida e introducción por parte de los gremios que participan en esta iniciativa, Andy, Colfecar y Defencarga. En segundo lugar, pues vamos a hablar brevemente de qué es, por qué y cómo medir la huella de carbono. Después presentaremos la iniciativa de descarbonización a la cual queremos invitarlos a participar. Después tendremos un caso de éxito por parte de la empresa Corona, que ha estado involucrada en la iniciativa. Y por último, pues vamos a presentar una breve invitación a participar para dar cierre al espacio. Entonces, empezando con las palabras de bienvenida e introducción, quisiera darle la palabra a Ángel Castro de Andy. Adelante, Ángel. Bueno, buenos días. Gracias, Laura, por la invitación. Eh, Buenos días a todos los asistentes, también a los otros compañeros gremios que están involucrados en esta iniciativa, Colfecarte, Fencarga y Lógica, por supuesto, al equipo de Lógica que nos colabora siempre con todo este tema que vamos llevando a cabo de cómo medir la huella de carbono. Agradecemos bastante este espacio. Sabemos que todavía estamos, digamos que capacitando a la gente que conozca por qué el tema de descarbonización, de dónde viene esa palabrita nueva que llevamos como 7 años intentando que esté en nuestras actividades diarias de las empresas y pues en cómo transportarnos de forma más limpia y eficiente. Entonces, pues esa es a donde apuntamos, ¿sí? Les agradecemos mucho, esperamos que este espacio pues sea muy enriquecedor. Sabemos que también siempre salen preguntas bastante importantes sobre el respecto. Nos alegra que también nos acompañen algunos afiliados, casos de éxito que ya llevan un tiempo con nosotros haciendo estas mediciones, ver para dónde vamos, para qué nos sirve esa información. Entonces, pues la invitación es a seguirnos acompañando, a sumarse a esta iniciativa y pues que de esa forma sus empresas logren ver beneficios en el tema de ser más sostenible y descarbonizar la carga, que es lo que hoy en día nos está pesando tanto en diferentes rubros, no solo el tema de sostenibilidad, pero si somos más eficientes, seguramente vamos a ser también más rentables en el interior de nuestras empresas. Entonces, esa es la invitación y les agradezco eh, el espacio aquí. Muchísimas gracias, Ángel. Ahora quisiera darle la palabra a Clarita García de Defencarga. Adelante, Clarita. Muchas gracias, Laura. Un saludo para todos, un saludo especial a mis compañeros que estamos en el convenio Lógica como anfitrión, Andy y Colfecar. Realmente yo creo que es un hito en el sector logístico que 4 organizaciones, como las que acabo de mencionar, más de Fencarga, pues nos hayamos unido para llevar adelante este trabajo encaminado a la descarbonización en el transporte. Entonces, la verdad, estamos muy contentos de estar aquí. Sabemos que juntos, obviamente, vamos a obtener unos resultados mucho más rápidos y mucho mejores, con mayor impacto. Y la idea es que todos aportemos nuestro grano de arena para esa movilidad sostenible. Gracias, Laura. Muchísimas gracias a ti, Clarita. De hecho, bueno, creo que podemos continuar con el mensaje que nos quieres traer de parte de Fencarga. Exacto. Bueno, entonces, cuando pensamos en descarbonización, muchos de nosotros creemos que la única forma posible
es a través de la renovación de la flota, a través de la renovación del parque automotor. Pero resulta que esa renovación de flota en los últimos años ha venido teniendo una serie de barreras, de dificultades, digámoslo así, para poder llevarla a cabo de una manera sostenida y que efectivamente impacte esa edad vehicular y esa renovación, como lo acabo de mencionar. Entonces, hoy quise compartirles brevemente cuáles son esos principales retos que tenemos hoy en día para la renovación de los equipos de transporte terrestre de carga. Sigamos, por favor. Entonces, lo primero, pues con lo que queríamos iniciar, es recordarles que el transporte terrestre es clave para la competitividad del país. Aquí traemos 6 cifras que creo que no las debemos olvidar. Tenemos que tenerlas siempre en mente. En primer lugar, el transporte terrestre moviliza el 82% de las mercancías en el país. Ese es un número muy significativo. Durante el año pasado, movilizó 152 millones de toneladas, con un crecimiento del 3,4% respecto al año anterior. Son unos crecimientos, digamos que si bien no son muy grandes, sí nos llamó mucho la atención que el crecimiento en viajes fue el doble del crecimiento en toneladas. O sea que ahí tenemos otro nicho que trabajar, otro aspecto que tener en cuenta, porque estamos siendo menos productivos en el sentido de que hacemos más viajes y movilizamos, digamos que un número de toneladas no tan grande respecto a ese número de viajes. En tercer lugar, es recordar que el transporte aporta más o menos el 5%, el transporte terrestre, del Producto Interno Bruto Nacional, que paga alrededor de 6 billones de pesos en combustibles y 2 billones de pesos en peajes. Genera más de 1,6 millones de empleos directos e indirectos e impacta positivamente la vida de casi 5 millones de colombianos. Adelante, por favor, Laura. Entonces, esas son cifras que me gusta siempre recordar para que tengamos presente cuál es la importancia del transporte terrestre en la vida nacional y cómo impactamos la vida de muchos colombianos, no solo desde los empleos que generamos, sino también de esos pagos que hacemos, por ejemplo, a nivel de peajes, que lo que nos incide o nos ayuda es a mejorar, obviamente, la infraestructura del país. Bueno, en segundo lugar, el transporte en los últimos años, especialmente desde el año 2021, después de las jornadas nacionales de protesta, se ha venido viviendo en un contexto de constante inseguridad jurídica. Hemos tenido un montón de reformas en estos últimos casi 5 años que han cambiado de una manera importante toda la operación del transporte. Y particularmente el año pasado y lo que llevamos de este año, hemos estado, digamos, sometidos o impactados por otra serie de reformas que obviamente afectan la operación. En primer lugar, pues tuvimos el año pasado una reforma laboral, una reforma pensional, que en ese momento pues está en estudio en la Corte Constitucional. Estamos en vilo con la reforma tributaria, ¿cierto? Ustedes saben que el gobierno a través del decreto de emergencia económica impuso una serie de impuestos, pero está demandado, entonces no sabemos qué va a pasar con ello. Y muy seguramente, ahora que acaban de pasar las elecciones legislativas, volverá a discutirse el tema de reforma a la salud. Tenemos unas propuestas políticas como la Asamblea Nacional Constituyente en este momento, pero hemos tenido otras en el pasado, como una consulta popular, un referendo, etcétera. Entonces no sabemos si efectivamente esto se llevará a cabo o no. Esto genera inseguridad jurídica e incertidumbre. Particularmente en el sector, tuvimos el año pasado unas reformas relacionadas con el aumento en la tarifa de autorretención en la fuente, lo que ha impactado fuertemente la liquidez y la caja de las empresas de transporte. Tuvimos unas reformas estructurales relacionadas con el RNDC, con el CICETAC, que aquí lo menciono a continuación,
con el tema del envío automático de tiempos logísticos y obviamente también se impusieron nuevas barreras para el ingreso de vehículos al parque automotor. Y aparte de eso, digamos que en el ministerio hemos tenido una alta rotación ministerial. Cuando hice este cuadrito a finales del año pasado, llevábamos 62 ministros, creo que ya vamos en 64. En la cartera de transporte hemos tenido 4 ministros, la actual pues es una ministra, y la profesión de nuestra ministra es comunicadora social. Bueno, social, perdón. Sigamos, por favor, Laura. Todo este contexto de inseguridad jurídica lo que ha traído como consecuencia es entonces un tema de hiperregulación en el sector transporte terrestre de carga. Hay una medición que hace el Instituto de Ciencia Política y nos compara con otros países y en esa medición lo que se dice es que en Colombia las empresas, no de transporte, las empresas dedican 2.475 horas a cumplir con trámites legales o burocráticos, ¿cierto? A cumplir con normas que tienen que ver con su funcionamiento empresarial. Estas normas no tienen que ver con el corazón del negocio de las empresas, con su core. Estas normas son, como les acabo de mencionar, funcionamiento empresarial. Hoy estoy como enredada al hablar. Sigamos, Laura, por favor. Pero cuando nos vamos al sector transporte terrestre de carga, encontramos que esas 2.475 horas pasan a 4.995 horas. Todo esto ocasionado por ese fenómeno de hiperregulación que se ha hecho muy evidente, sobre todo a partir del año 2024. Entonces, estas 4.995 horas que tienen que dedicar las empresas de transporte a esos trámites burocráticos, así se les dice, son un 90% más del que utilizan las empresas normales en Colombia, en promedio nacional. Y aquí deben dedicar 2,2 empleados en jornada completa a cumplir con estos trámites burocráticos. Es decir, esto atenta contra la productividad de las empresas de transporte. En este momento, las empresas de transporte tienen que cumplir con 171 normas y 68 reportes anuales. Entonces, miren la magnitud de todos esos procesos normativos que tenemos que estar cumpliendo. Ahora bien, el año pasado, entonces, precisamente ese fenómeno de hiperregulación nos trajo el decreto 1017 del año 2025, a través del cual se impone un cupo del 25% para que los vehículos ingresen al parque automotor. Entonces, hasta el año pasado, si queríamos ingresar un vehículo nuevo al parque automotor, un vehículo con peso bruto vehicular superior a las 10,5 toneladas, teníamos que pagar un cupo del 15% del valor comercial del vehículo o chatarrizar uno en iguales condiciones. Pero desde octubre del año pasado, ese cupo pasa a ser 25%, perdón. Y además se establece que los vehículos con peso bruto vehicular inferior a 10,5 toneladas también van a tener que pagar ese cupo. Es decir, es una barrera muy fuerte de entrada de vehículos al parque automotor. Digamos que ahí logramos todas las agremiaciones, yo creo, que se modificara el proyecto inicial que decía que para ingresar un vehículo nuevo había que pagar un cupo y hacer chatarrización, o sea, cupo y chatarrización. Logramos que fuera cupo o chatarrización. Estas barreras de entrada, ¿qué consecuencias traen? Pues primero, que la antigüedad del parque automotor en nuestro país sea de 21,6 años, que el 71% de los tractocamiones tengan más de 10 años y que el 90% de los vehículos sigan utilizando diésel como su combustible. No voy a hablar de este FOPAD porque estamos en este momento en un proyecto regulatorio y más adelante creo que podemos volver a tocar. Entonces, aquí en esta gráfica que después sigamos, Laura, por favor, la pueden mirar. Vemos cómo está la distribución de antigüedad de los tractocamiones. Como les dije, el 71% tienen más de 10 años. O sea, es una flota obsoleta
una flota que no está, digamos, en las mejores condiciones y por esa razón no es tan fácil que podamos hablar de descarbonización desde nuestra flota de equipos de transporte. Y finalmente, entonces, sigamos por favor, Laura, la última diapositiva. Lo que notamos es que hace más de 10 años, más o menos 12, 13 años, no tenemos un salto en la renovación de los equipos de transporte. Tuvimos un primer salto por allá en el año 2008 con unas condiciones especiales que hubo, muy relacionadas con una reforma tributaria. Posteriormente, entre los años 2011 y 2012, tuvimos otro gran salto, muy impulsado por el fenómeno petrolero, pero si vemos en los últimos años, digamos que ese ingreso de vehículos al parque no ha tenido un gran salto como estos dos que acabamos de ver. Y esto ocasiona entonces que esa flota de vehículos tenga esa antigüedad que acabamos de notar. El año pasado, digamos que hubo un impulso importante porque muchas empresas adelantaron sus decisiones de inversión teniendo en cuenta, obviamente, esa barrera que se iba a imponer con el 25%. Pero seguramente este año, digamos, vamos a ver un menor número de ingresos, un menor número de ventas por esta barrera que se impone a través del 25%. Y lo vamos a ver seguramente también en los vehículos con peso bruto vehicular inferior a las 10,5 toneladas. Entonces, ¿todo esto para qué? Para resaltarles la importancia que tiene estas actividades que estamos llevando a cabo a través del convenio de descarbonización para lograr efectivamente contribuir con una movilidad sostenible. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias, Clarita, por este importante contexto. Creo que con esto tenemos insumos súper importantes para aterrizar la iniciativa que les vamos a presentar, pero antes queremos hacer una breve introducción sobre justamente lo que estamos midiendo en la iniciativa, que es la huella de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero. Creo que este es un concepto que tal vez todos ya hemos escuchado, algunos lo tendrán muy apropiado, pero para quienes de pronto no solo lo han escuchado, pero no tienen claridad de qué es, la huella de carbono es básicamente la cuantificación de los gases de efecto invernadero que se emiten como producto de las operaciones que hacen parte del funcionamiento de un negocio en toda su red de valor. Aquí en el diagrama podemos ver diferentes fuentes de emisión, tanto aquellas que están bajo control de la empresa como aquellas que no están bajo ese control, pero que sí están relacionadas con sus actividades, ya sea aguas arriba, aguas abajo, pueden venir de la combustión de los combustibles necesarios para el funcionamiento de equipos, de vehículos, también por el consumo de la electricidad adquirida para el uso en las empresas, también todo lo relacionado con los bienes y servicios que se adquieren y la producción necesaria para tener ese funcionamiento en las actividades de las empresas, el uso de esos productos, los viajes de negocio, la disposición de los residuos. Entonces tenemos múltiples fuentes de emisión que cuando cuantificamos esos gases de efecto invernadero van a conformar la huella de carbono y pues esos gases de efecto invernadero van a ser los que ven en la parte superior del diagrama, el dióxido de carbono, el hexafluoruro de azufre, el metano, el dióxido de nitroso, otros compuestos más complejos. Pero básicamente la huella de carbono es la base para identificar cómo esas diferentes actividades y procesos contribuyen a este indicador y pues la base para formular estrategias que permitan generar eficiencias y reducir el impacto ambiental de la organización. Entonces, justamente eso es lo que nos lleva a pensar en por qué medir la huella de carbono. Y digamos que más allá de la gestión del impacto ambiental, que es solo uno de estos pilares de la relevancia de la huella de carbono, que permite pensar en estrategias para mitigar y compensar esas emisiones, de pronto pensar en entrar en el tema del mercado voluntario de emisiones de GI y otros programas para voluntarios para el reporte y la compensación de las emisiones, pues tenemos otros ejes que nos permiten resaltar la importancia de la medición de la huella de carbono.
En primer lugar, pues la ventaja competitiva, porque esto va a ser parte de estrategias de responsabilidad social corporativa que van a fortalecer la imagen pública y van a generar que la empresa se diferencie en el mercado. También tenemos un frente de gestión del riesgo, teniendo en cuenta no solo los riesgos climáticos a los que nos enfrentamos hoy en día, sino también las presiones regulatorias a las cuales debemos responder tanto ya mismo como pensando a futuro. Y en el tema financiero, en el frente financiero, pues un producto que sea bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, un producto o proceso, pues va a ser bajo en consumo energético y por lo tanto en costos. También pensando en por qué trabajar en reducir la huella de carbono, pues en línea con lo que mencionaba anteriormente, vamos a tener eficiencias operacionales. Aquí pues tenemos dos datos que nos parecen muy importantes y es que a la hora de identificar focos de ineficiencia operacional que están relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, el potencial ahorro al abordar esas ineficiencias puede oscilar entre el 15 y el 30% solo en costos de operación. Y como ya vamos a ver más adelante, dentro de los diagnósticos que hemos realizado dentro de la iniciativa, pues esto es algo muy importante, ya que de lo que identificamos, 8 de cada 10 viajes reportados fueron realizados por debajo del umbral de eficiencia, de modo que hay un potencial alto para abordar y mejorar estas ineficiencias. También por el lado de la reputación y el posicionamiento, pues el mundo se está moviendo hacia la descarbonización y para ello debe establecer metas. Ya un 25% de las transportadoras globales están trabajando en ese frente y pues esto va a estar muy relacionado más adelante con los riesgos en reputación por la percepción del consumidor, de los clientes y de todos los actores de la red de valor en temas de sostenibilidad. En línea con este mismo tema, pues las presiones regulatorias, vemos que ya a nivel global en 43 países se han implementado impuestos al carbono. En Colombia, pues sabemos que este también es un tema importante, no más en 2024 este representó 133 millones de dólares y ya tenemos una ley, la ley 2169-2021, que establece la obligatoriedad del reporte de la huella de carbono. Nos encontramos en etapa piloto, pero pues estas son algunas de las presiones o de los frentes que nos llevan a motivarnos a trabajar en reducir esa huella de carbono. De forma muy general, pensando en cómo la medimos, seguro que ya muchas organizaciones han empezado a trabajar en esto, de pronto algunas están en etapas más tempranas, pero tenemos aquí un proceso de 5 acciones. En primer lugar, tenemos que definir los límites de la organización dentro de los cuales vamos a considerar esas fuentes de emisión para medir, para posteriormente pasar a recopilar los datos necesarios para la medición de esta huella. Después, cuantificarlas, por supuesto, reportarlas e identificar áreas de mejora y pues una vez teniendo esta base, poder formular acciones de mitigación para reducir esta huella. Digamos que de forma muy general, porque pues este tema puede ser tan complejo o tan sencillo como queramos formularlo, el cálculo de las emisiones de los gases de efecto invernadero se basa en multiplicar dos valores, un dato de actividad y un factor de emisión. El dato de actividad va a ser em, justamente esta actividad de la fuente de emisión que está generando las emisiones, es decir, el consumo de combustible, el consumo de electricidad que se está adquiriendo, los residuos que se están generando, y esto lo vamos a multiplicar por un factor de emisión que representa la cantidad de gases de efecto invernadero que se genera por cada unidad del dato de actividad. Esto pues va a reportarse en unidades de los diferentes gases de efecto invernadero que veíamos anteriormente, pero es necesario entonces para tener esa unidad equivalente, esta unidad de medida comparativa en dióxido de carbono equivalente, multiplicarlo por un potencial de calentamiento global, que es el que representa ese comparativamente frente al dióxido de carbono, cuál va a ser ese factor, ese poder de influencia en el calentamiento, en el aumento de la temperatura frente al dióxido de carbono. Entonces, en la iniciativa de descarbonización, tomamos los datos de actividad que nos suministran las empresas y hacemos todo un procesamiento, una transformación para tener las emisiones de gases de efecto invernadero de las operaciones de transporte y logística.
Y con ello, pues empezamos a identificar oportunidades para abordar ineficiencias, oportunidades de mejora, para tener estrategias también desde una perspectiva muy colaborativa que nos permitan reducir esas emisiones y contribuir a la descarbonización del sector. Entonces, con este breve contexto, le doy la palabra a Oscar Nieto, nuestro especialista de investigación, quien les va a presentar de manera muy breve cuál es el objetivo de esta iniciativa y qué hemos logrado hasta el momento. Adelante, Oscar. Bueno, gracias Laura. Entonces, bueno, em, queremos después de darles este contexto, comentarles, platicarles un poco sobre la iniciativa que estamos llevando a cabo. Si quieres darle la siguiente lado. So- Solamente para que tengamos, para que lo tengan en cuenta, de, les mencionamos que Lógica tiene unos objetivos estratégicos definidos. Para dar cumplimiento a esos objetivos se han definido o tenemos diferentes iniciativas alrededor del transporte y de la logística. Aquí vamos a hablarles específicamente de la descarbonización, pero también tenemos un estudio de desempeño logístico donde miramos el desempeño y el costo que tiene la logística sobre, bueno, sobre todos los procesos productivos. Tenemos espacios junto con la ANDI donde hacemos jornadas de compensación de carga y tenemos también una iniciativa de transformación del transporte de carga. Entonces, si quieres darle la siguiente labor. El día de hoy queremos presentarles cuál es nuestra estrategia justamente para avanzar en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el sector transporte. Hace unos años ya venimos trabajando en entender cómo podemos, desde lógica y en articulación con otros aliados estratégicos, movilizar y promover una reducción de las emisiones generadas por el transporte de carga. ¿Cómo? Haciendo un esquema, bueno, digamos, el primer paso es hacer un esquema colaborativo de monitoreo, que es donde eh, tomamos la información que nos comparten diferentes organizaciones, hacemos un cálculo de su huella de carbono, y a partir de análisis avanzados de datos les damos recomendaciones, bueno, recomendaciones específicas para cada organización y también buscamos pues a nivel transversal y movilizar un ecosistema de actores que nos permita entre todos formular estrategias para reducir emisiones. Entonces, este es el objetivo que queremos con la iniciativa. Lo que hemos venido adelantando justamente es en ese ejercicio de recibir los datos de la operación de transporte de diferentes organizaciones y, a partir de esos datos empezar como primer paso, darles su huella de carbono, darles un diagnóstico para entender pues cuáles son esas áreas de oportunidad, cuáles son esos puntos críticos, como le decía Clarita, como en este ecosistema, como en este contexto con tantas presiones fiscales y regulatorias, podemos ser más eficientes, usar los recursos de manera más eficiente, los recursos que ya tenemos, cómo podemos también empezar a entender cuáles son las buenas prácticas que se están implementando en la industria, en el sector transporte o en otros sectores. Por eso tenemos un benchmarking, un análisis comparativo. Y también este ejercicio de consolidar los datos, de analizar la huella de carbono, nos permite darle recomendaciones específicas a los diferentes participantes. Entonces, ustedes como participantes van a tener no solamente su diagnóstico, sino también como resultado unas recomendaciones y unos escenarios que les van a permitir evaluar con sus datos reales de la operación el impacto que tienen diferentes estrategias de descarbonización, estrategias que pueden ir no solamente desde el recambio tecnológico y la renovación vehicular, sino también desde esa búsqueda de mejorar la eficiencia logística de la operación. Nosotros también, la iniciativa, como les comento, también busca consolidar ese ecosistema alrededor de la descarbonización en el transporte. Ese ecosistema lo hemos venido consolidando a través de diferentes foros y eventos que hemos realizado. em, Donde invitamos a actores clave a nivel sectorial o intersectorial para que platiquemos, nos comenten y entre todos construyamos esa hoja de ruta de descarbonización. Y también la información nos permite generar diferentes entregables. Estamos en el proceso de poner en marcha y el desarrollo de una plataforma que permita
automatizar todo el proceso que les comentaba de análisis y generación de estrategias y escenarios, y también en la puesta en marcha y la estructuración de proyectos estratégicos que hemos priorizado el año pasado. Entonces, si quieres darle a la siguiente, Lau, porque esta iniciativa no es algo aislado, es algo que, como lo decía Clarita y Ángel, hemos venido trabajando desde diferentes frentes. El año pasado marcó un hito importante que logramos tener un convenio entre diferentes instituciones que trabajan que han venido impulsando iniciativas y esfuerzos en este tema de la descarbonización. Aquí nos acompañan pues la ANDI, Colfecar, Defencarga y nosotros Lógica, que juntos suscribimos un convenio para impulsar la descarbonización. A través de este convenio lo que buscamos justamente es vincular y escalar la participación de organizaciones, de empresas en el ejercicio del cálculo y el reporte y el análisis de su huella de carbono, em, para pues, poder brindarles herramientas basadas en datos y con soporte técnico para tomar decisiones en temas de descarbonización. Transversalmente, como les comentaba, aquí tenemos un ejercicio de construcción de un ecosistema. Entonces, hemos tenido una serie de eventos, mesas de trabajo donde nos hemos sentado para priorizar, para hablar del rumbo que tiene la descarbonización en el sector. El año pasado alcanzamos a tener espacios con más de 300 participantes, sesiones técnicas, sesiones que buscan hacer ese fortalecimiento de capacidades para todos los involucrados y también, como les voy a comentar, para priorizar una hoja de ruta, eh, digámosle, colaborativa, en donde vamos a priorizar o donde priorizamos cuáles eran las acciones que más potencial podían tener para impulsar la descarbonización en el sector. Entonces, hicimos un ejercicio de ideación, de priorización y esos proyectos los estamos desarrollando y estructurando. Entonces, ¿cómo funciona el ejercicio? Nosotros, como Lógica, somos un ente que provee soporte técnico, que da acompañamiento técnico a los participantes. El participante, digamos, hacemos un requerimiento de información, es la información de la operación de transporte, de, pues en este momento de un año vencido, entonces del 2025, y con esa información empezamos a generar primero, pues hacemos la validación y aseguramos la consistencia de la información, calculamos la huella de carbono, hacemos pues sesiones de retroalimentación y de validación con los participantes y finalmente pues hacemos una entrega de un reporte donde van a tener acceso a su huella, a la medición o al cálculo de su huella de carbono, a la formulación y la formulación de algunos análisis personalizados de recomendaciones y componentes de benchmarking donde van a poder tener una mirada comparativa contra otros actores del sector. Entonces, ese es el insumo principal para movilizarnos hacia la implementación de estrategias colaborativas. La idea es que aquí también, por ejemplo, en el benchmarking, ustedes van a poder tener esa visual comparativa con algunos variables o factores clave que nosotros hemos identificado en la eficiencia y la sostenibilidad de las operaciones de transporte. Si quieres darle a la siguiente, Lau. Todos los resultados también pues están consolidados en una herramienta de visualización interactiva, un tablero. La idea es que a finales de este año ya toda la información quede consolidada en una plataforma a la que puedan tener acceso y ya de manera individual poder generar los reportes que requieran, ver los análisis que necesiten, tener también análisis soportados con herramientas de inteligencia artificial. Si quieres, darle a la siguiente, Lau. Y también por último es que ustedes vean que no solamente no queremos quedarnos en el diagnóstico. Digamos, es necesario y muy importante movilizarnos hacia analizar el impacto que las estrategias tienen en la operación. Entonces nosotros con la información también formulamos y ponemos a prueba o cuantificamos el impacto de diferentes estrategias o acciones de descarbonización. Entonces, si quieres darle a la siguiente, Lau. Aquí, por ejemplo, con los datos reales de la operación de los participantes, podíamos en un corredor
de alto consumo energético, evaluar el impacto que posibles estrategias, como les digo, no solo de renovación, sino de eficiencia, eh, de mantenimiento, etcétera, podían tener en el consumo de combustible y cómo eso repercutía en la operación, en los costos y también en las emisiones. Entonces también la idea es eso, que puedan ver reflejados esos escenarios eh, con, con los datos reales de la operación que nos comparten, que también participen activamente de los espacios que generamos, que no solamente son, digamos, sesiones técnicas, sino buscamos siempre tener esa interacción para construir una hoja de ruta o para fortalecer las capacidades en diferentes frentes. Si quieres darle la... Y pues a partir de esos espacios es que hemos nosotros definido una hoja de ruta en conjunto con todos los actores, donde hemos priorizado algunas ideas estratégicas. Algunas de esas ideas estratégicas se han convertido en notas de concepto que estamos desarrollando en conjunto con otras entidades para que en su implementación puedan participar pues no solo los participantes, sino también diferentes entidades y actores clave del sector. Em, si quieres dar la siguiente, Lau. Entonces, estas son algunas de las notas de concepto que estamos priorizando. Y digamos que ese es un barrido muy grande de cómo nosotros, en conjunto con todas las instituciones, estamos movilizando a partir de esta iniciativa, que construyamos y pues una hoja de ruta, pero que también cada participante tenga eh, pues su plan de trabajo, tenga su diagnóstico personalizado y tenga herramientas para tomar decisiones, que es lo más importante que nosotros queremos también generar a partir de esta iniciativa. Entonces, Muchísimas gracias, Oscar. Entonces, con este contexto de la iniciativa, que sabemos que es bastante información, estamos realizando trabajo en diferentes frentes, son muchísimas las iniciativas que tenemos más allá del diagnóstico. Nos parece que puede ser muy interesante que para que también se motiven a involucrarse, puedan escuchar de primera mano el caso de una empresa que ha venido participando y nos va a compartir cómo esto los ha apoyado a lograr sus objetivos en las iniciativas de sostenibilidad. Entonces le doy la palabra a José Daniel Pinzón de Corona para que nos cuente un poquito más. Perfecto, muchas gracias Laura y de verdad agradecerles por la invitación. Yo voy a intentar ser muy breve porque sé que estamos sobre el tiempo y nuevamente pues agradecerles haber gestado este espacio para los que ya participamos en la iniciativa y ojalá que las nuevas empresas se puedan sumar. Siguiente, por favor. Aquí para darles un contexto muy rápido, yo creo que la mayoría que estamos acá sabemos que es Corona. Yo siempre digo que no hay un colombiano que no tenga algo de Corona en su casa, ya sea un pocillo, el piso, la pintura, el sanitario, entre otros. Somos una compañía de más de 143 años. Actualmente tenemos 31 plantas, 95 puntos de venta. Somos una compañía que genera más de 16.000 empleos directos y su modelo de negocio es un modelo integrado que va desde la minería y el abastecimiento de las materias primas que utilizamos en nuestras propias plantas de manufactura y cuyos productos se transforman, se manufacturan para llegar a una cadena de retail. Pero mediante todo de ese modelo de negocio hay algo transversal y ese algo transversal es toda nuestra flota logística. Esa flota logística es una flota interna de nuestro modelo de negocio, de nuestra organización. Adicionalmente, ¿cómo estamos distribuidos en Corona? En Corona estamos distribuidos por divisiones de negocio. Hay unas divisiones que se encargan de todo lo que es la manufactura y la producción de lo que es la porcelana sanitaria, los mobiliarios, las griferías. Hay divisiones que se encargan de lo que es la vajillería, la cristalería, los accesorios para mesa y cocina. Otras divisiones que se encargan de todo lo que es los revestimientos cerámicos y finalmente, otra división que es la que se encarga de abastecer a las otras, que es división de insumos industriales y energías, y es donde tenemos la operación minera, por decir así, y otras soluciones de tipo energético. Pero transversalmente hay otras áreas de soporte
que son las áreas de finanzas, las áreas de talento humano y también el área logística. Es desde ahí donde hay un engranaje también a nivel organización. Como Corona tenemos ciertas promesas corporativas. Una es crecer orientados al consumidor, incrementar nuestra competitividad, potenciar a nuestra gente y ser una empresa responsable y social y ambientalmente. Y es desde ahí donde todo lo que es la descarbonización juega un papel fundamental. Porque esas promesas que han vivido a través de la compañía en diferentes momentos, siguiente por favor, pues nos han permitido entender que la gestión del medio ambiente, la gestión de la sostenibilidad desde el punto de vista social y ambiental no es algo de hoy. Desde Corona nosotros llevamos bastante tiempo trabajando en estos temas, por ejemplo, más de 35 años ya con todo el aprovechamiento de residuos subproductos en lo que antes era todo lo que es ecoeficiencia, ahora ya es economía circular. También de 30 años para acá, toda nuestra operación minera busca una regeneración continua para que esos terrenos, nuestra minería es de pequeña y mediana escala, sino que esos terrenos también puedan utilizarse en otras áreas productivas. Y de 20 años para acá hemos sido pioneros en todo lo que tiene que ver con sistemas de producción, sistemas de gestión. ¿Todo esto para qué? Para decirles que desde Corona hemos diseñado y hemos estructurado un plan de sostenibilidad ambiental que nos ha marcado una ruta en 4 frentes de trabajo. Un frente de trabajo que tiene que ver con todo lo que es la acción climática, un segundo frente lo que es la gestión del agua y la conservación de ecosistemas, porque entendemos que somos actores de un territorio. Un tercer frente lo que tiene que ver con todo lo que es la economía circular, viendo desde los materiales, los productos y el aprovechamiento de residuos y subproductos y un cuarto frente que es todo lo que tiene que ver con el cumplimiento ambiental. Pero si nos enfocamos especialmente en lo que es acción climática, ahí es donde juega un papel fundamental la descarbonización. Siguiente, Laura. Y la próxima, por favor. ¿Por qué la descarbonización? Porque ahí nosotros tenemos unas actividades, unas acciones fundamentales que nos permiten cumplir con esos objetivos de mediano y corto plazo para la reducción de emisiones en la organización. Y una de esas iniciativas claves tiene que ver con todo lo que es movilidad sostenible, desde la conducción eficiente, la compensación de carga y el monitoreo. Pero como sabemos, y es una frase muy cliché, lo que no se mide no se gestiona, teníamos que empezar por un muy buen monitoreo de las emisiones asociadas a toda la cadena logística que vayan en pro de esa meta de descarbonización que tiene Corona. Es desde ahí que nos decidimos vincular a este proyecto de la mesa de descarbonización liderado por Lógica dentro de la categoría de consumo masivo y gracias como a ese trabajo que fue un trabajo muy arduo y que hicimos en conjunto, pues logramos obtener una data bastante importante que nos permite accionar en lograr los objetivos de descarbonización. Con esa data que encontramos, y fue algo que ahorita Oscar mostró el tablero. Yo aquí ya les voy a mostrar unos resultados concretos de nosotros como organización. Y es que vimos que nuestro tamaño de la flota y la ocupación de carga es superior al promedio del sector en la categoría de consumo masivo, pero que nos generaba cierta observación que las toneladas por viaje en Corona son menores al promedio del sector. Adicionalmente, también encontramos, siguiente por favor, Laura. Encontramos que las emisiones absolutas de nuestra flota y las emisiones por tonelada kilómetro son superiores al promedio del sector, pero que las emisiones únicamente por toneladas son inferiores al promedio. Entonces, eso quiere decir que nuestra capacidad de carga frente al sector tenía un comportamiento positivo, estaba más óptima. Y todo eso lo vimos a través del proyecto. Gracias al proyecto también pudimos identificar cuáles eran esos IDs o esas placas que generaban una mayor emisión en toda nuestra flota y también por tipología de vehículo. Entonces, desde ahí también nosotros podíamos entrar a accionar con esos IDs para poder trabajar en pro de la conducción eficiente, la descarbonización, la renovación de flota. Sin embargo, no queríamos enfocarnos solamente en vehículos, en tipologías, sino cuáles son esos orígenes y esos destinos que más aportan a nuestras emisiones.
Y gracias al proyecto pudimos encontrar esa data depurada de que, por ejemplo, los urbanos son donde más generamos emisión y quizás ahí donde tenemos que reforzar mayor la capacidad de medición, ya sea los orígenes, los destinos, para depurar el dato en emisiones y ahí ya generar otras iniciativas de movilidad sostenible, ya sea compensación de carga, renovación de flota, vehículos eléctricos, otro tipo de tercerización, entre otros. Finalmente, y esto nos pareció súper ganador de participar en el proyecto, es que con todos los resultados anteriores poder hacer este benchmarking y mirar dónde estamos por encima del sector, dónde estamos por debajo, pero de una forma más concreta y ver esa serie de oportunidades. Entonces, gracias al benchmarking del sector, vimos que tenemos oportunidades en seguir implementando temas con vehículos de tecnologías de bajas emisiones y hacer una renovación para vehículos con menor antigüedad. Pero algo que también nos dictaminó este benchmarking es que el índice global de eficiencia general como organización es superior al promedio del sector. Eso es positivo gracias como a la optimización que nosotros como compañía hacemos en materia de carga, evitando al máximo que los vehículos no vayan con una capacidad reducida a la que verdaderamente tienen. Cuando vemos las emisiones por tipología, vimos que si vemos las emisiones absolutas, la mayor participación es en tractomulas, pero quizás ahí no tenemos tanta capacidad de incidencia. Por eso hay que hacer un doble clic y ver cómo estamos frente a las emisiones por intensidad. Siguiente, Laura. Y en las emisiones por intensidad, quizás las tractomulas no son las que tienen mayor participación, sino que son las camionetas tipo diésel. Entonces, ahí quizás es donde podemos también entrar a incidir en lo que les venía diciendo ahorita, renovación, optimización de carga, antigüedad, entre otros. También buscar esas rutas que nos permiten tener una oportunidad de optimizar y básicamente, como lo comenté hace un momento, son las rutas urbanas. ¿Por qué? Porque las rutas urbanas quizás son más complejas de monitorear en su origen y su destino, por dirección, por entre otros, y tienen una participación importante en la intensidad de las emisiones, que es los gramos de CO2 por tonelada kilómetro recorrido o por tonelada o por kilómetro recorrido. ¿Todo esto para qué? Para, junto con el equipo de lógica, logramos tener como tal una definición de cuáles serían esas rutas que vayan más allá de la medición. Primero, tenemos unas zonas generadoras de materias primas o de productos, mientras que hay otras zonas atractoras. Entonces ahí hay que hacer un doble clic frente a la reducción de viajes en vacío que también generan unas emisiones y no cruzan frente a los toneladas kilómetros. Como Corona tenemos una tasa de ocupación de carga volumen muy positiva frente al sector, hay que mantenerlo y nuevamente gestionar los viajes en vacío y fortalecer los temas de medición en el consumo de combustible, pues ustedes saben que este tipo de datos a veces es muy complejo de controlar, hay que hacer una serie de supuestos, entre otros, para tener el mejor dato posible, pero igual si se fortalece la medición de esos consumos, de los rendimientos vehiculares, la captura de la información, pues permitirá mejorar como tal toda la trazabilidad de la información y estructurar de una mejor manera las buenas prácticas de mantenimiento y operación. Y claramente el tema de sustitución de flota vehicular sigue siendo fundamental. Por eso hemos hecho, no, tranquila, déjala. Por eso también hemos hecho una serie de pilotos con vehículos a gas que disminuyan el factor de emisión pues, frente al diésel convencional, especialmente en nuestro tema de minas, que nuestro tema de minas es la principal zona distribuidora o generadora de carga, porque a su vez, como les comenté al principio, pues abastece toda nuestra cadena de manufactura. Ese era algo pues que rápidamente les quería contar de cómo este piloto nos ha ayudado, perdón, este proyecto nos ha ayudado a todas nuestras estrategias de sostenibilidad en el marco de la gran Mega 2030 que tiene esta organización y vale toda la pena por pues participar y gestionar esta data porque nuevamente lo que les digo, o sea, lo que no se mide no se controla. Espero no haberme pasado mucho, Laura, y qué pena con todo.
No, tranquilo, José Daniel, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y esperamos que con todo lo que nos comentaste, pues varias de las empresas que nos están acompañando hoy se hayan entusiasmado para poder participar en el proyecto. También con todo lo que comentó Oscar sobre lo que realizamos en el marco de la iniciativa, se motiven a participar. Entonces, con esto, pues para dar cierre a este espacio y nuevamente agradecerles por su participación, comentarles un poquito del detalle de lo que tenemos preparado para este 2026. Entonces, como pueden ver en esta pirámide, hemos ido creciendo el número de participantes de empresas que participan en la iniciativa y nuestra meta para este año es que tengamos a más de 100. El año pasado estuvimos con 45, entonces es una meta ambiciosa, pero estamos seguros de que con todo el ejercicio que hemos estado desarrollando, pues varias van a querer involucrarse. Pues también tenemos en línea con todo lo que comentó Oscar, muchas metas para los espacios colaborativos, llegar a las regiones, implementar los proyectos estratégicos que les hemos venido contando y también trabajar en un programa de fortalecimiento de capacidades. Pero bueno, entonces para el involucramiento en la iniciativa, pues acá pueden ver esos beneficios que van a tener, que ya los presentó Oscar, ya los detalló José Daniel. Entonces, básicamente, ¿qué necesitamos? Su información sobre los detalles de los viajes. Entre más información y más detalles puedan dar, muchísimo mejor, porque eso nos va a permitir crear diagnósticos y análisis mucho más profundos, pero no importa si todos estos detalles que vemos acá no están recolectados o no están disponibles, podemos ver caso a caso con qué información se cuenta y cómo podemos trabajar a través de proxies del sector, de supuestos, aproximaciones. Entonces, cualquier punto de partida es válido, pero básicamente aquí vemos los datos que vamos a necesitar. Entonces, ¿qué vamos a medir? Básicamente la huella de carbono, las métricas de intensidad, las emisiones por rutas, por todas estas variables que ustedes nos puedan compartir que tengan disponibles. Y como lo comentaba José Daniel, pues van a tener una visual muy detallada en métricas de eficiencia por las diferentes variables que se puedan detallar. Entonces, a continuación los invitamos a que alisten sus celulares y sus cámaras para que puedan escanear los siguientes códigos QR. Este primero, justamente para que se registren en la iniciativa, nosotros los vamos a contactar para detallarles el paso a paso, pues, los siguientes pasos a seguir para iniciar este año de trabajo. Entonces, igual, de todos modos, cuando les enviemos las memorias del webinar, pues van a tener también el vínculo disponible. También los queremos invitar al primer evento que vamos a tener de la iniciativa este año, el Foro de Descarbonización, el jueves 23 de abril en Bogotá. Va a ser en la jornada de la mañana. Si quieren de una vez agendarse, pueden escanear el código QR para registrarse. Pues vamos a tener una agenda muy interesante en línea con todas las acciones y todos los frentes que les hemos mencionado en el espacio. Y por último, les agradecemos mucho si pueden evaluar el espacio que acabamos de desarrollar. Siempre estaremos muy felices de recibir retroalimentación para continuar con estos espacios de colaboración, de intercambio de experiencias. Entonces, pues les agradecemos muchísimo nos puedan responder esta encuesta y en general agradecerles muchísimo por la participación, por su asistencia. Estaremos enviándoles las memorias del webinar y por supuesto muy atentos y muy felices de que luego de terminar este espacio recibamos muchos nuevos inscritos en la iniciativa de descarbonización. Listo, entonces, no siendo más, agradecemos nuevamente su participación y les deseamos que tengan un excelente día.